Muy buenos días a todos ustedes. En nombre de la International Chamber of Commerce México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión remota del Comité de Arbitraje Bajío de ICC México. Les recordamos que las reuniones de nuestra organización se rigen bajo el protocolo de competencia económica que se encuentra integrada en nuestra convocatoria. Con respecto a esta sesión, les recuerdo que hemos enviado algunas recomendaciones, por lo que por favor les pedimos mantener su micrófono en silencio. Es muy importante, por favor. Al final de las exposiciones tendremos oportunidad de recibir sus preguntas, para lo cual les pedimos por favor levantar la mano en su aplicación o solicitarlo en el chat de la plataforma para que podamos darles la palabra. Sin más, damos inicio a nuestra sesión, para lo cual le cedo la palabra al maestro Guillermo Aldana Ugarte, presidente del Comité de Arbitraje Bajío. Adelante, Guillermo. Gracias, Laurita. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del Comité de Arbitraje Bajío 2020, la segunda en su formato virtual. Este formato permite contar con asistentes de otras ciudades que no necesariamente provienen del Bajío mexicano y desde luego de otros países, como es el caso de nuestros expositores que nos honran con su presencia el día de hoy. En esta sesión tenemos también el honor de que nos acompañe el licenciado Alejandro Ogarrio y el licenciado Carlos Loperena, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión de Arbitraje de la ICC México. Bienvenidos, don Alejandro, Carlos, Loperena, bienvenidos. Nuestra sesión del día de hoy abordará dos temas que se relacionan entre sí: la ICC frente al COVID-19, por un lado, y el arbitraje institucional y la experiencia latinoamericana de países sede del arbitraje, por el otro. En cuanto a la mecánica de participación de nuestros expositores y con la idea de hacer un poco más dinámica su intervención, Ané abordará el primer tema contando con un tiempo aproximado de 25 a 30 minutos. Posteriormente, Cristian complementará esta parte con algunos aspectos prácticos que ha vivido en arbitrajes que están en curso en esta contingencia, contando para ello con cuando mucho 10 minutos. Al finalizar esta primera parte, abriremos un espacio de preguntas a los asistentes e inmediatamente pasaremos a abordar el segundo tema con la participación de Cristian por aproximadamente 25 o 30 minutos, el cual será complementado por Ané con algunos comentarios finales por espacio de cuando mucho 10 minutos para pasar a la segunda ronda de preguntas al público. Dicho lo anterior, iniciamos con el tema de la ICC frente al COVID-19, aspecto que desde el inicio de la contingencia la ICC ha estado preocupada y ocupada en apoyar diferentes comisiones en diferentes sectores, y en el caso específico del arbitraje, la Corte Internacional ha formado un grupo de trabajo y recientemente ha emitido una guía para tratar de mitigar los efectos del COVID-19, pero sobre todo con la intención de continuar brindando servicios de solución de controversias de una forma más eficiente, apoyándose de la tecnología para conducir pues todas las etapas del procedimiento arbitral de manera virtual, es decir, practicar notificaciones, atención de audiencias, desahogo de pruebas, citación de testigos, etcétera. Justo de esta nota y de las acciones llevadas a cabo por la Corte nos hablará Anne-Marie Murlet, a quien previo a su participación me permitiré presentar. Anne-Marie Murlet es abogada de la Universidad Javeriana con especialización en legislación financiera en la Universidad de los Andes y en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. Adicionalmente, cursó el Diplomado de Arbitraje Internacional de la Escuela Libre de Derecho de México. Desde hace más de 20 años ha estado enfocando su práctica en el campo del arbitraje, tanto nacional como internacional. Es miembro de la lista de árbitros de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, y ha sido designada como árbitro por la CCI de París,
Ha sido profesora en temas de arbitraje y derecho de obligaciones y con frecuencia es invitada a participar en foros y congresos de arbitraje nacional e internacional como conferencista. Adelante con tu presentación, Aney, y bienvenida de nuevo. Te cedo la palabra y gracias por participar. Bueno, un saludo muy especial para mis amigos de México y un agradecimiento para Guillermo Aldana por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Para mí México es un país muy especial, lo llevo en el corazón. En México viví durante 2004 y es para mí el mejor año de mi vida. Llevo a su gente, a su comida, a sus colores en el alma. Entonces es un gusto para mí atender esta gentil invitación de Guillermo, volver a ver a Laura, a quien en 2004 conocí y compartí con ella precisamente en torno de los temas de arbitraje internacional. Entonces, mi agradecimiento y mi complacencia por estar hoy con ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla con una presentación sobre el tema que vamos a abocar hoy. Perdón, no, vamos a empezar haciendo una referencia al contenido de una nota que expidió el 9 de abril la ICC, precisamente en relación con la pandemia o esta catástrofe sanitaria que ha afectado a todo el mundo. La ICC llevaba trabajando en el tema de, como ustedes saben, tiene comisiones permanentes que van estudiando sobre las mejores prácticas en arbitraje internacional y de manera que cuando surge este problema, pues ellos rápidamente dan una respuesta para precisamente proporcionar a los usuarios unas mejores herramientas para afrontar los efectos de esta crisis. Es así que el 9 de abril expiden esta nota y la cual tiene, y por eso proyecto unos puntos principales. Hace referencia al propósito. En un segundo punto se refiere a cómo mitigar los retrasos relacionados con el COVID. Hay un tercer tema que se refiere a orientar sobre la organización de audiencias virtuales y luego contiene un par de anexos muy útiles para la práctica, que es una lista de chequeo para un protocolo de una audiencia virtual y un segundo anexo donde establece unas cláusulas, unos modelos de cláusula precisamente para que los tribunales puedan adoptar estas medidas necesarias para mitigar la crisis. Finalmente tiene otro anexo que es un cuadro que podría eventualmente ser útil para adoptar en una orden procesal. Vamos pues a empezar con el propósito. ¿Qué quiere la Corte con esta nota? Básicamente la Corte quiere recordar las herramientas procesales disponibles para las partes, los abogados y los tribunales para mitigar los retrasos generados por la pandemia a través de una mayor eficiencia. Y en segundo término, proporcionar orientación sobre la organización de conferencias y audiencias a la luz de las consideraciones del COVID-19, incluyendo la realización de dichas conferencias y audiencias por medios virtuales, como son las videoconferencias u otros medios de comunicación similares. En este punto me parece bien importante hacer énfasis en que, como dice en el primer propósito, vamos a recordar unas herramientas procesales más que lanzar unas herramientas nuevas. La ICC desde hace mucho tiempo tiene unos principios fundamentales y particularmente a partir de 2012 empezó a trabajar con mucha fuerza para que los procedimientos sean eficientes en tiempo y en costos. Como todos sabemos, en los temas económicos el tiempo es oro, la Corte lo ha advertido así, de manera que ha hecho una labor muy importante para que los árbitros y los participantes en el proceso arbitral con reglamento ICC traten de que los procedimientos sean muy eficientes y para el menor costo para las partes. Precisamente en 2012 la Corte hace una investigación y encuentra como resultado que el 82%
de los costos de un tribunal de arbitraje están o se refieren o están integrados por los costos de abogados, los costos de las pruebas, de las inspecciones judiciales, los costos de la presentación de documentos, de manera que se preocupa por generar unas herramientas para que se puedan mejorar estos costos. Solamente en ese momento se advierte que un 2% de los costos corresponde a los gastos de administración de la Corte y un 16% corresponde a los honorarios y gastos de los árbitros. Así, vuelve la Corte a estos principios fundamentales que están en el reglamento y vamos a ver que en esta nota la Corte se refiere sucesivamente a artículos del reglamento que ya están y ya son conocidos por quienes trabajamos en arbitraje, de manera que no es algo especialmente diferente ni novedoso, sino nuevamente un llamado a las partes y a los árbitros especialmente a utilizar esas herramientas que tiene la Corte. Es así que en su primera parte dice la nota que la pandemia no modifica estos principios fundamentales en los que se basa la operación de la Corte y remite así al artículo 22.1 del reglamento, al que me voy a remitir porque el reglamento debe ser nuestra hoja de ruta en los trámites arbitrales. Lo debemos tener a mano, hoy pues se usa todo virtual, pero yo siempre sigo con mi librito y me voy a remitir entonces al artículo 22.1 al cual se remite la nota. Dice, el tribunal arbitral y las partes deberán hacer todos los esfuerzos para conducir el arbitraje de una manera expedita y eficaz en términos de costos, teniendo en cuenta la complejidad y el valor de la controversia. De manera pues que, repito, es un deber tanto del tribunal como de las partes tratar de que el proceso transcurra de una manera expedita y eficaz en términos de costos. También remite la nota, y vamos a ver en varias oportunidades, al artículo 25.1 del reglamento, que dice: el tribunal instruirá la causa en el plazo más breve posible por cualesquiera medios apropiados. Entonces vamos a ver que no es que la Corte no le dé a la pandemia el efecto que tiene y que simplemente considere que no tiene un impacto grande, sino que la Corte, el llamado que hace es a que los procesos transcurran a pesar del COVID, a pesar de la pandemia, siempre que el COVID, si bien puede ser una justificación, no puede ser una excusa para detener el curso de los procesos. Es así que se refiere además a que es una obligación de todos, es decir, no solamente de los abogados, del tribunal como tal, sino también de los abogados y las partes, y reconoce que hay actividades que definitivamente no se impactan con la pandemia. Entonces hace referencia a la Corte, por ejemplo, a que las fechas para emitir el laudo no se van a mover simplemente por efecto del COVID, si esto no tiene un impacto, por ejemplo, en el sentido de que un árbitro haya contraído la enfermedad y esté enfermo. Las fechas se mantienen y las sanciones que establece el reglamento por no presentar los laudos a tiempo se mantienen igualmente. Sin embargo, la Corte igual está dispuesta a considerar, por ejemplo, unas solicitudes de anticipo de honorarios, lo cual está previsto en su reglamento y puede ser necesario como consecuencia de la situación que se está viviendo. Insiste entonces la Corte en la necesidad de aumentar la eficiencia del proceso arbitral. Hay técnicas de conducción del procedimiento diseñadas para que el arbitraje sea justo y eficiente, que aparecen en los diferentes documentos emitidos por la Corte. Y aquí la nota se remite y hace referencia particularmente a la nota de las partes y al tribunal arbitral sobre la conducción del arbitraje de conformidad con el reglamento de CCI, otro documento, control de tiempo y de los costos en el arbitraje, y uno tercero, conducción eficaz del arbitraje, una guía para abogados internos y para otros representantes de las partes. En relación con este último documento, mi recomendación
importante que lo volvamos a mirar. Seguramente todos lo conocemos, pero es un documento que, como él mismo lo dice, sirve no solamente para el trámite del reglamento ICC, sino para diferentes trámites arbitrales. Es un documento que va paso a paso por el procedimiento arbitral y tiene unas fichas técnicas en las cuales ilustra una serie de supuestos que permiten adoptar decisiones que van a impactar precisamente en el tiempo y costos del arbitraje. Se refiere, por ejemplo, a la solicitud de arbitraje, si puede ser conveniente hacerla más extensa o simplemente delinear los aspectos que va a contener o a los que hace referencia el proceso, obviamente con el contenido mínimo que establece el reglamento. Lo mismo a la contestación y reconvenciones, qué tanto debo decir, qué tanto o qué tan extensa debe ser, qué pruebas, a cuáles pruebas debo hacer referencia o no. Hay una serie de consideraciones porque cada uno de estos temas tiene una ficha técnica que invita a los apoderados a tener en cuenta una serie de consideraciones para tomar estas decisiones que impactarán tanto el costo como el tiempo durante el cual se va a tramitar el proceso. Lo mismo en relación con la determinación anticipada de cuestiones controvertidas, rondas de escritos, si por ejemplo las partes acuerdan limitar el número de escritos, si eventualmente el tribunal en estos casos puede establecer un límite de palabras en los escritos, si se van a necesitar peritos, si es indispensable utilizar peritos o si pueden ser probados algunos hechos exclusivamente con documentos. De manera que recomiendo específicamente este documento porque da una serie de herramientas a las partes para obtener este resultado. Hace también énfasis la Corte en la posibilidad de adoptar medidas procesales por parte del tribunal. Dice el 24.3. Con el fin de asegurar de forma permanente la eficaz conducción del procedimiento, el tribunal arbitral podrá adoptar nuevas medidas procesales o modificar el calendario procesal después de consultar a las partes mediante una nueva conferencia sobre la conducción del procedimiento o de cualquier otra forma. De manera que pues vemos que el tribunal podría en este momento, a pesar de que ya se haya adoptado por las partes un calendario procesal, convocar nuevamente a una nueva conferencia para modificar el procedimiento si esto es necesario por efecto del COVID. Particularmente si había previstas algunas audiencias presenciales, pues esto sí definitivamente resulta impactado por las nuevas medidas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son unas de estas herramientas a las que hace referencia la nota, que ustedes ya las conocen? Una de ellas es decidir de manera expedita demandas o contestaciones que carecen manifiestamente de fundamento o que se encuentran fuera de la jurisdicción del tribunal, resolver puntos litigiosos por etapas mediante la emisión de uno o más laudos parciales cuando esto lleve a una resolución más eficiente del caso, resolver únicamente sobre la base de documentos si no es indispensable los testimonios, identificar las cuestiones que puedan resolverse por acuerdo y finalmente organizar conferencias procesales intermedias a fin de evaluar las partes, las cuestiones más pertinentes y examinar las posibilidades de enfocarse en los medios más eficientes para resolver las cuestiones. También menciona la Corte que si hay cuestiones decisivas que pueden ser decididas de manera anticipada, puede ser por laudos parciales como lo hemos visto, o hay puntos en los cuales se puede prescindir de pruebas adicionales, es posible que el tribunal los decida de manera separada. Identificar las cuestiones que pueden resolverse sin pruebas, ya lo hemos dicho, considerar si las visitas in situ o las inspecciones de los peritos pueden ser sustituidas por presentaciones en video o informes periciales y considerar si es apropiado recurrir directamente a un perito designado por el tribunal en lugar de peritos designados por las partes. Utilizar audio o videoconferencia para las conferencias, solicitar a las partes que establezcan una cronología de los hechos,
considerar si se puede limitar el número y el tamaño de los escritos y considerar si las partes estarían de acuerdo en optar por las reglas del procedimiento abreviado de la CCI. Ustedes recordarán que en 2017 se incluyó en el reglamento de ICC la posibilidad de adoptar un procedimiento abreviado. Actualmente, como está el reglamento, si la controversia es inferior a $2 millones, el tribunal, la Corte puede designar un solo árbitro y puede aplicarse este procedimiento abreviado, que se diferencia básicamente del procedimiento ordinario en que no hay acta de emisión y el laudo debe ser proferido dentro de los 6 meses siguientes a la conferencia sobre conducción del procedimiento, la cual debe siguientes a la fecha en la cual es recibido el expediente. Hasta este momento, y según lo afirmaba Ana Serra en una reciente conferencia, se han recibido 150 solicitudes desde 2017 de casos de procedimientos abreviados y 50 solicitudes que, sin que cumplan estos requisitos, han seguido el procedimiento abreviado por decisión de las partes, porque hay una posibilidad de opt-in. A esto es a lo que se refiere la nota. Si las partes en determinado momento deciden, optan por estas reglas de procedimiento abreviado, lo pueden hacer. Hay un segundo tema al que hace referencia la nota y es al tema de entrega de documentos y notificaciones dentro del marco de esta pandemia. Aquí es importante destacar que la Corte no cerró la atención al público en ningún momento. Sus funcionarios siguieron comunicándose con los usuarios desde sus casas. París estaba preparado por cuenta de lo que tuvo que vivir en los meses de octubre y noviembre del año pasado. Ustedes recordarán que París estuvo sumergido en una serie de protestas que dificultaban la movilidad y la posibilidad de trabajar desde las oficinas, de manera que la Corte estaba preparada para que sus funcionarios tuvieran una conectividad muy bien establecida y esto ayudó a que en estas circunstancias se pueda mantener esta comunicación entre los funcionarios entre ellos y los funcionarios y los usuarios de la Corte, siendo también una importante preocupación de la Corte mantener, por supuesto, sus funcionarios sanos, y esto es lo que se ha logrado hasta ahora. De manera que también hizo, a pesar de que los funcionarios estaban en sus casas, se preocupó porque pudieran seguirse realizando la entrega de documentos y notificaciones relacionados con los trámites arbitrales en curso o con los nuevos trámites que se presentarían. En relación con estos últimos, la Secretaría emitió una comunicación el 17 de marzo de 2020 en la que exige expresamente que las nuevas solicitudes de arbitraje, incluidos los anexos y otros documentos de iniciación, se presenten en formato electrónico en la Secretaría. Y la Secretaría se comunica con prontitud con las partes demandantes para determinar si es factible la notificación de la solicitud de arbitraje por correo electrónico. En relación con otros documentos del proceso, como es el acta de emisión, la Corte hace referencia nuevamente a la posibilidad de que el acta de emisión se firme no solo en el mismo documento que tenga que ser circulado entre las partes, sino que pueda ser firmado en diferentes ejemplares y que estos puedan remitirse en formato electrónico. Todo esto para permitir agilizar y continuar los procesos en el marco de la situación que se está viviendo. Hace énfasis en que los tribunales deben alentar a las partes a utilizar en la medida de lo posible los medios electrónicos de comunicación para la presentación de escritos y pruebas. Como todos conocemos, ya en el reglamento estaba establecido que las comunicaciones entre las partes y con la Secretaría debían hacerse por medios electrónicos, de manera que se hace énfasis en esta posibilidad. Para efectos de la notificación de laudos, como es un tema absolutamente sensible para la ejecución de los mismos, la Secretaría
prefiere que los laudos se sigan enviando a la dirección de la Corte y simplemente lo que, como lo están manejando, es que un funcionario está yendo una vez a la semana a las instalaciones de la Secretaría a recoger toda la documentación que sea necesaria para la notificación de laudos. Por eso en la nota hace referencia a la importancia de que los árbitros, cuando van a enviar la versión firmada del laudo, se pongan en contacto con la Secretaría para enviarla a la oficina que está recibiendo estas comunicaciones. Solamente la notificación se hará por medios electrónicos cuando las partes así lo hayan pactado o hayan accedido a ello, porque como verán a través de la nota cuando revisen su contenido, obviamente la Corte tiene una preocupación fundamental porque los laudos sean ejecutables. Es decir, ninguna de estas medidas debe tomarse sin que el tribunal tenga la absoluta certeza que no va a perjudicar la ejecución del laudo de conformidad o bien con lo pactado por las partes, o bien con el reglamento, o bien con las normas aplicables. Es un aspecto que deben revisar los árbitros. Se alienta a las partes, dice la Corte, que acuerden siempre que sea posible la notificación electrónica del laudo y en principio la Secretaría no procede a una notificación electrónica a menos que las partes lo acuerden explícitamente. Esto pues en cuanto a la comunicación de documentos y a la notificación. El tercer punto en el que se explaya de una manera considerable la nota se refiere a la orientación para la organización de audiencias virtuales. A este respecto, la Corte hace énfasis en que el tribunal y las partes tengan en cuenta todas las consideraciones relevantes del caso. Por ejemplo, si es absolutamente indispensable llevar a cabo la audiencia, ¿cuál sería el impacto de posponerla? Si al posponerla se generarían demoras que van a tener un costo mayor, si definitivamente es posible hacerla de manera virtual, si es posible adelantar otras partes del procedimiento sin la audiencia, si es posible probar una serie de aspectos que sean debatidos en el trámite sin la audiencia, es decir, con otras pruebas diferentes. Todas estas consideraciones debe tenerlas en cuenta el tribunal y las partes, enfocados a que los trámites puedan avanzar, que se pueda dar con eficiencia y en términos de tiempo y de costos. Dice la Corte que las consideraciones de salud y de seguridad, así como las restricciones de viaje, pueden afectar definitivamente en manera significativa conferencias y audiencias e incluso pueden hacer imposible reunirse físicamente en un mismo lugar. Entonces ahí aparecen las distintas posibilidades: aplazar la audiencia, llevarla a cabo con ciertas precauciones o llevarla a cabo virtualmente. Cuando se refiere a llevarla a cabo con ciertas precauciones, obviamente hay que tener en cuenta pues la locación en la que se va a llevar a cabo, si es permitido o no, de acuerdo con las normas adoptadas por los distintos gobiernos en relación con la salubridad, si el lugar en el que se va a llevar a cabo pues permite mantener la distancia entre las personas y obviamente se exigen el uso pues de tapabocas y gel desinfectante para los participantes, pero obviamente es la menos querida en este momento. Llevar a cabo una audiencia presencial es muy complicado por las dificultades en el transporte y obviamente por las posibilidades de reunirse presencialmente. Para llevar a cabo estas conferencias o audiencias, el tribunal debe tener en cuenta una serie de aspectos técnicos y logísticos desde antes para que precisamente sean exitosas estas reuniones. Debe tener en cuenta la naturaleza y la duración de la conferencia o la audiencia, la complejidad del caso y el número de participantes, si existen razones particulares para proceder sin retraso, es decir, si es posible hacer la audiencia con un tiempo, pues con una antelación mayor, de manera que las partes puedan preparar mejor la audiencia,
o si por alguna circunstancia, por ejemplo, por el tipo de pruebas que se van a presentar en la audiencia, es necesario hacerla antes. Perdón, si la reprogramación de la audiencia implicaría demoras injustificadas o excesivas y, según sea el caso, la necesidad de que las partes se preparen adecuadamente para la audiencia, como lo acabo de decir. Debe evaluar, por ejemplo, si el laudo podrá ser ejecutable de acuerdo con el artículo 42 del reglamento y proporcionar un razonamiento para su decisión. Recordemos que en el artículo 42 del reglamento es el 4.2 del reglamento, se hace referencia precisamente al tema de la ejecución del laudo. El tribunal puede ejercer su atribución de adoptar las medidas procesales que considere apropiadas previa consulta a las partes, según lo dice el artículo 22.2. Dice, con el fin de asegurar la conducción efectiva del caso, el tribunal arbitral, previa consulta a las partes, podrá adoptar las medidas procesales que considere apropiadas siempre que éstas no vulneren ningún acuerdo de las partes. Y aquí, como ya de pronto a este caso se puede referir Cristian más adelante, se hace énfasis en la necesidad de, en lo posible, contar con el acuerdo de las partes para las medidas que adopte el tribunal. Y me refiero a este caso en el que el Consejo de Estado colombiano recientemente anuló un laudo arbitral internacional por considerar que el tribunal no respetó las normas adoptadas por las partes en relación con los dictámenes periciales. Me estoy adelantando simplemente para hacer énfasis en que es muy importante, en lo posible, la concertación entre el tribunal y las partes para adoptar las medidas necesarias para que el proceso arbitral transcurra dentro del marco de la emergencia que estamos viviendo ahora. El tribunal, el reglamento y la práctica prevén la posibilidad de llevar a cabo audiencias virtuales, de manera que esto no es nuevo, y el artículo 25.2 del reglamento se interpreta en esta nota en el sentido de que la audiencia puede celebrarse virtualmente. ¿A qué se refiere este artículo 25.2? Ustedes recordarán que establece que si las partes lo solicitan, el tribunal debe convocar a una audiencia, dice la norma. Una vez examinados los escritos y documentos presentados por las partes, el tribunal arbitral deberá oírlas contradictoriamente si una de ellas así lo solicita. A falta de tal solicitud, podrá oírlas de oficio. Es importante tener en cuenta que en esta nota la ICC establece la posibilidad de que este artículo se interprete cuando dice el tribunal arbitral deberá oírlas contradictoriamente. Esto puede ser interpretado en el sentido de que puede oírlas a través de una audiencia virtual, que no necesariamente debe hacerse de manera presencial. Adicionalmente, la nota contempla un protocolo cibernético. ¿A qué se refiere esto? A una serie de normas suficientes para cumplir con cualquier normativa de privacidad de datos aplicable. Vamos a ver una serie de previsiones en la nota que tienen que ver con este tema de la privacidad y la confidencialidad, porque este tipo de audiencias virtuales pueden tener mayor o menor complejidad, pero uno de los puntos cruciales y en los que hace énfasis la ICC en esta nota es el tema de la privacidad y la confidencialidad. Así, aborda unas cuestiones de procedimiento para llevar a cabo estas audiencias. Por ejemplo, tener en cuenta las diferentes zonas horarias, la logística de ubicación de los participantes, las transcripciones en tiempo real, el uso de intérpretes, los procedimientos para verificar la presencia e identificación de todos los participantes, incluyendo cualquier administrador técnico, los procedimientos para el desahogo de pruebas testimoniales
y periciales, el uso de pruebas de documentos de acompañamiento, incluso mediante vistas de pantallas compartidas, el uso de un paquete electrónico de los documentos, el famoso expediente electrónico, que debe estar disponible para la audiencia, y todos deben tener la posibilidad de acceder a este legajo de documentos virtualmente. Y las opciones de plataforma de video para la conferencia. Hay distintas opciones de plataformas. Están soluciones personalizadas por las que cobran. Hay plataformas disponibles al público con una licencia y por eso de ahí su costo. Y plataformas públicas de uso gratuito. La Corte menciona en la nota que evidentemente estas plataformas públicas de uso gratuito tienen menos seguridad que aquellas que tienen una licencia, y por eso hace énfasis en que el tribunal debe asegurarse que la plataforma que se va a utilizar tenga una seguridad suficiente. Los tribunales arbitrales, lo que acabo de decir, deben asegurarse con las partes de que toda plataforma de uso compartido de video que se utilice para las audiencias virtuales cuente con licencia y esté configurada con los máximos niveles de seguridad. Las plataformas de intercambio de documentos personalizados o con licencia de pago pueden ofrecer una mayor seguridad, confidencialidad y protección de datos que las plataformas públicas de uso gratuito. Luego vemos el anexo 1, que es un lista de verificación y protocolo para audiencias virtuales. Debe haber un plan previo a audiencia con alcance y logística, establecer cómo se van a solucionar los problemas técnicos, especificaciones y requisitos, los temas de confidencialidad, privacidad y seguridad, consideraciones de etiqueta en línea, debido proceso, presentación de pruebas y examen de los testigos y peritos. En el tema, por ejemplo, de etiqueta en línea, la Corte hace referencia a que se deben presentar todas las personas que van a participar en la audiencia, no se deben interrumpir, no se deben llevar dispositivos que vayan a interrumpir la comunicación. Todo esto debe tenerse en cuenta dentro de estas normas de etiqueta en línea. También, por ejemplo, en relación con las plataformas, en la nota se incluye una remisión a una comparación entre las distintas plataformas disponibles, entre Zoom, Teams, de Microsoft, hay otra que se llama Jeans, Blue Jeans. La Corte tiene licencia para unas plataformas especiales y las pone a disposición de los usuarios. De la misma manera, la Corte ofrece la posibilidad de ayudar a coordinar este tipo de audiencias, de manera que el resumen de todo esto es que nos espera un desafío a los árbitros y apoderados para poder continuar nuestros procesos arbitrales con eficacia en tiempo y costos de manera virtual, y ya el tema de que la tecnología no es nuestra amiga quedó absolutamente en un segundo plano. Es mandatorio para árbitros y apoderados tener la posibilidad de manejar el expediente electrónico, adoptar esta serie, adoptar todas las herramientas para poder llevar a cabo una audiencia virtual. Como apoderado de parte, el reto de que los testigos atiendan las preguntas de manera adecuada, de poder leer la audiencia, cómo se está llevando a cabo para manejarla en el momento. Es para los árbitros el tema de estar virtualmente conectados hace evidente que tienen que conocer perfectamente el expediente virtual, la posibilidad de, dentro del interrogatorio para los apoderados, poder hacer referencia a documentos demostrativos virtualmente. Se deben prever una cantidad de situaciones, como por ejemplo, quiénes pueden estar en las salas virtuales de audiencia, qué acceso se va a hacer, qué privacidad va a tener, si el hecho de establecer condiciones de seguridad va a impedir que algunos participen, a qué horas y qué extensión deben tener las audiencias por cuenta de las diferencias horarias, de manera que hay una serie de requisitos que deben ser tenidos en cuenta, a través de los cuales esta nota en su anexo 1 y en su anexo 2, que se refiere precisamente a estas cláusulas, van llevando de la mano a las partes y al tribunal para que todo esté previsto y estas audiencias puedan realizarse sin problema. Entonces, creo que, digamos, el reto está al frente. Nos debemos poner
mucho más tecnológicos y aprovechar las herramientas que nos da el sistema virtual. Hasta aquí un recorrido por la nota y muchas gracias, Laura y Guillermo. Muchas gracias, Anem. Muy interesante todo lo que está haciendo la Corte y todo ello con la intención de garantizar, pues desde luego en la medida de lo posible, la resolución pues justa y eficaz de las controversias a pesar de los desafíos que plantea esta pandemia. Para complementar la atinada aportación de Ané y antes de cederle la palabra a nuestro siguiente expositor, me voy a permitir presentarlo. Cristian Conejero es socio del estudio Cuatro Casas, director de su oficina en Chile y colíder de la práctica de arbitraje internacional del estudio. Antes fue socio del estudio Filippi Prieto Rizosa Uría en Chile y de Cuatro Casas en España y en Francia. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego cursó un LLM en la Universidad de Columbia en Nueva York. Previo a su incorporación a Cuatro Casas, fue consejero de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en París, a cargo de supervisar los casos con partes de Latinoamérica y la península ibérica, y asociado de Sherman Sterling en Nueva York. Ha actuado frecuentemente como abogado de parte y árbitro ante la ICC, UNCITRAL, CIADI, Corte de Arbitraje de Estocolmo, el CAM México y varias instituciones en América Latina. Siempre es un gusto contar con tu presencia, Cristian. Adelante, por favor, con tu participación. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Aprovecho de saludar especialmente a Ann, a Laura y a Guillermo, que han de alguna manera organizado y participado de este webinar. Y básicamente me corresponde, al menos en este primer bloque, realizar algunos comentarios sobre la presentación de Ann, que ha sido una presentación muy completa y detallada sobre las notas de la ICC en relación a la adopción de medidas en la conducción de arbitrajes por el impacto del COVID. Y básicamente a mí me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones de orden práctico, como he dicho, en cuanto a la conducción de estos arbitrajes en el contexto actual. En primer lugar, hay que partir de la base que el COVID-19 de alguna manera ha implicado o ha supuesto un cambio de paradigma. Si bien desde antes de esta pandemia ya se habían puesto en marcha la aplicación de distintos medios virtuales para la conducción de arbitraje, evidentemente el COVID, como una realidad incontrastable, inevitable, nos obligó a acelerar y a maximizar el uso de medios remotos, de medios virtuales para la conducción de arbitrajes. Y en ese sentido, me atrevo a decir que en una época post-COVID, evidentemente la manera de conducir los arbitrajes, la manera en que los abogados se van a conducir en representación de sus clientes va a variar sustancialmente, más allá de que se supere la pandemia. Se van a comenzar a utilizar medios que antes se utilizaban quizás de manera excepcional y hoy en cambio van a pasar a ser la regla general, y todo ello va a contribuir en definitiva a la mayor eficiencia en la conducción del arbitraje. En un arbitraje generalmente hay una etapa preliminar en donde luego de que las partes han intercambiado los escritos preliminares, la solicitud de arbitraje, la contestación, en su caso la reconvención, cuando ya existe un tribunal arbitral se tienen que establecer las reglas del arbitraje. Y eso generalmente en el contexto de un arbitraje ICC al menos se suele establecer en lo que se llama la orden procesal número 1, que es una resolución del tribunal, pero que cuenta de alguna manera con comentarios, con aportes y con posiciones de ambas partes. Puede ser que el tribunal tenga que tomar posición sobre alguna cuestión en la que las partes no han llegado a acuerdo, pero en general lo que se busca es plasmar todos aquellos acuerdos procesales que han alcanzado las partes en torno a la conducción del arbitraje.
En el contexto de COVID, tal como decía Anne, el foco de la ICC es, por un lado, permitir que los arbitrajes se sigan conduciendo, que no se paralicen, que no queden en suspenso, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que ello no implique violar dos grandes garantías, yo me atrevería a decir sacrosantas del arbitraje, que son el debido proceso y el derecho a ser oído. Y por lo mismo el tribunal tiene que manejar el arbitraje en esta delgada línea que implica avanzar con el arbitraje, asegurando que se pueda conducir de manera eficaz y eficiente, pero al mismo tiempo no comprometer el debido proceso ni violentar o limitar el derecho a ser oído que tiene cada parte. Y en ese contexto, hoy en día, afortunadamente, nos encontramos en un momento en que la tecnología nos permite avanzar en el arbitraje, en la conducción de casos, sin necesariamente comprometer el debido proceso y más bien asegurando que ese debido proceso y ese derecho a ser oído van a ser adecuadamente resguardados. ¿Qué consideraciones prácticas yo me atrevería a compartir? En primer lugar, los abogados tenemos quizá una deformación de que toda reclamación, toda demanda, toda reconvención requiere tener derecho de audiencia física con el tribunal. Pero eso no es necesariamente así. Hay una serie de reclamaciones que por su tipología pueden perfectamente ser resueltas sobre la base únicamente de prueba documental o documentación escrita, sin necesidad de examinar abogados. Piensen, por ejemplo, en una reclamación que versa sobre la existencia de una determinada deuda. Allí no se necesitan abogados, allí lo que se necesita es documentos que den cuenta de que esa deuda primero existe y segundo no ha sido pagada o no ha sido solventada por la parte deudora en beneficio del acreedor. Por lo mismo, es obligación del tribunal y es también un deber de buena fe de las partes en este deber que impone la ICC de colaboración con el tribunal arbitral, de identificar aquellas cuestiones que no requieren necesariamente una audiencia y que pueden ser resueltas por el tribunal directamente sobre la base de la prueba documental que han aportado las partes al arbitraje. Lo segundo, evidentemente, es que a nivel de comunicaciones y escritos, ¿no es cierto?, los principales escritos propios de un procedimiento, como podría ser el memorial de demanda, el memorial de contestación y reconvención en su caso, el memorial de réplica, de dúplica, etcétera, se deben eliminar o se deben al menos tratar de evitar los filings físicos. Y eso implica tener acuerdos sobre cuáles serán los medios de comunicación electrónica y los medios de envío electrónico de esos filings. Esos medios pueden ir desde simplemente el envío de un email al tribunal arbitral, sobre todo, ¿no es cierto?, si efectivamente el tribunal cuenta con capacidad para recibir escritos pesados con mucha documentación y por lo tanto con una carga que pueda soportar de alguna manera su correo electrónico, o en su defecto por otros medios como podría ser el envío de pendrives, el envío de CD-ROMs o la apertura de FTP files, de archivos FTP en línea que se habilitan por un determinado tiempo, bien sea por el tribunal, bien sea por las partes, para que todos los participantes del arbitraje, todos los partícipes puedan acceder a esos documentos, puedan bajarlos, imprimirlos o guardarlos en su caso. Tratándose de otras medidas como inspecciones oculares, ojalá evidentemente en lo posible evitarlas. Si es indispensable realizar una determinada inspección ocular, me imagino el caso típico sería el de una disputa eminentemente técnica, en que hay que efectivamente constatar visualmente el estado de una determinada maquinaria, de una planta, de un cable, de un tendido, y en ese caso, ojalá tratar de hacerlo a través de medios remotos de acceso virtual, en que haya una persona que vaya realizando la ruta, lo que es la guía con la ruta acordada para poder visitar esa planta, maquinaria, tendido, y el resto de los participantes lo puedan ver por vía remota y puedan en su caso realizar preguntas, consultas o algún tipo de comentario con relación a la visita guiada que está liderando, ¿no es cierto?, solamente una persona o pocas personas in situ.
Es importante, en tercer lugar, establecer un protocolo de seguridad, de ciberseguridad, en el sentido de establecer, por ejemplo, cuál va a ser el mecanismo de encriptación o de acceso seguro a la documentación, fundamentalmente a través de la creación de contraseñas que no permitan que terceros puedan acceder a documentación que forma parte del entorno privado del arbitraje, al cual deberían acceder solamente los miembros del tribunal y las partes. ¿Cómo se va a almacenar esa información? También es importante, por cuánto tiempo, en dónde, quiénes van a tener acceso, cómo van a tener acceso. Todas estas son reglas o particularidades que deberían platicarse, deberían discutirse y acordarse con motivo de la orden procesal número 1, en donde se van a establecer las reglas de procedimiento. De lo contrario, ¿no es cierto?, si estas cosas quedan en el vacío, luego se pueden producir disputas, discusiones sobre cómo deberían llevarse a cabo adelante este tipo de instancias o de hitos dentro del arbitraje. En cuarto lugar, es importante definir también un protocolo para el desarrollo de audiencia, y quizá este es el hito más relevante y en el que uno como abogado tiene más cautela y más reserva de que efectivamente la audiencia se pueda llevar a cabo y adelante de manera adecuada, de una manera equiparable o comparable a lo que podría ser una audiencia presencial o física, con el principio de inmediación, ¿no es cierto?, física del tribunal, estando presente en la misma sala. Como eso ya no es posible, hay que tratar de acercarse lo más posible a esa figura, a ese arquetipo del tribunal presente, aunque sea por medios virtuales. Y aquí, afortunadamente, la tecnología nos ayuda mucho. Hoy en día ya no es ninguna sorpresa que hay numerosas plataformas virtuales que permiten llevar adelante audiencias desde Zoom, Teams, Meet, Skype, que de alguna manera suplen la falta de presencia física a través de una presencia virtual que en cualquier caso permite llevar adelante la audiencia en términos razonables. Hay muchas guías, aquí me permito, además de la nota de la ICC, recomendarle algunas sobre el desarrollo de audiencias remotas o por vías virtuales. Está la guía del CIARF, que se escribe con C, el de Hogan and Lovells, el protocolo para el uso de tecnología en procedimientos arbitrales internacionales virtuales. Está el protocolo de Seúl sobre el conferencing en el arbitraje internacional, todas las cuales lo que buscan en definitiva es establecer ciertas pautas generales que faciliten a las partes y al tribunal el llevar adelante audiencias por medios virtuales. Si se pudiera resumir, ¿no es cierto?, en pocos minutos algunos puntos claves, lo primero evidentemente es lo que decían, ojalá tratar de buscar acuerdos entre las partes del tribunal. Ojalá que el tribunal no tenga que imponer su visión frente a una divergencia o un desacuerdo de las partes sobre cómo ha de desarrollarse y de llevarse a cabo la audiencia. En ese sentido es importante recordar que el reglamento de la ICC impone un deber sobre las partes de actuar de buena fe y de colaborar con el tribunal arbitral para llevar adelante el arbitraje de la manera más eficaz y eficiente posible. O sea, aquí no hay una conducta pasiva de las partes y menos, por decirlo, beligerante, sino que tiene que haber una conducta proactiva de tratar de buscar acuerdos que permitan facilitar la conducción del arbitraje. Esos acuerdos van a quedar plasmados, como les explicaba hace algún momento, en la orden procesal número 1, no todos necesariamente, porque suele ocurrir en los arbitrajes ICC, en los arbitrajes internacionales, que la orden procesal número 1 detalla o establece las reglas procesales generales relativas a los determinados hitos que han de producirse en el arbitraje, como presentación de escritos, fecha para desarrollo de audiencia, fecha para intercambio de los testigos que una parte quiere examinar respecto a aquellos testigos de la otra parte que han presentado declaraciones escritas, y así sucesivamente. Pero suele haber un segundo hito más adelante, generalmente después de que se ha concluido el intercambio de escritos, en que se discuten de manera más detallada las reglas específicas para la conducción de la audiencia. Y por lo mismo no es raro, de hecho es bastante habitual, que haya una orden procesal específica que regule las reglas relativas a la audiencia.
y va a ser probablemente en esa orden en donde se van a establecer con todo detalle cómo se llevaría a cabo una audiencia en forma, ¿no es cierto?, o de manera virtual. ¿Qué tipo de cuestiones se pueden discutir en esta audiencia? Primero, evidentemente, cuál va a ser la plataforma que se va a utilizar. Segundo, cómo se va a acceder a esta plataforma. Generalmente es recomendable tener algún tipo de acceso privilegiado a través de una ID o contraseña, de modo de no permitir que terceros extraños al arbitraje puedan acceder. En tercer lugar, junto con esa plataforma virtual para el desarrollo de la audiencia, también es habitual, y así a mí me ha tocado verlo en estos meses que hemos convivido con el COVID, que se abra otra plataforma virtual separada, y que incluso puede ser en otro tipo de base o sustento o otro software, como podría ser en el caso de que se utilizara Zoom para una audiencia, que se utilice Teams o Meet para crear una instancia separada y privada entre los miembros del tribunal para tener sus deliberaciones, y también en el equipo de cada una de las partes, en caso que no estén todas, como seguramente será el caso, físicamente y presencialmente juntas. Entonces, la audiencia se desarrolla, pero evidentemente hay breakouts, hay pausas en que cada parte se reúne con su abogado, con el resto del equipo legal, técnico, experto, y eso también requiere de tener una sala de deliberaciones, de discusión separada. En cuarto lugar, es importante también asegurarse con antelación que la plataforma funciona adecuadamente, que cada uno de los participantes tiene accesibilidad de manera segura, que por decirlo en términos sencillos, el Wi-Fi, ¿no es cierto?, no se cae, no tiene problemas, no es débil, sino que efectivamente la señal permite que cada uno de los participantes pueda intervenir e interactuar con el tribunal y con las partes de manera clara, no interrumpida o ininterrumpida, de modo que no se generen problemas que el día de mañana puedan ser causantes, ¿no es cierto?, de alguna alegación de violación de debido proceso o de que una parte no pudo ser oída. Eso es evidentemente una obligación o un deber de cada participante. El tribunal aquí no asume una actitud parental, sino que cada parte tiene que asegurarse, junto con sus abogados, que están en un lugar y conectados a través de medios que le permiten accesibilidad en forma segura y en forma continuada, no en forma intermitente. En quinto lugar, es importante también probar, ¿no es cierto?, estos medios con antelación. En particular, se hace muy importante en el caso de que se utilicen intérpretes, lo que se llaman, ¿no es cierto?, en jerga americana los court reporters, que ellos accedan antes, que se pueda poner en práctica o en prueba el sistema, que se asegure, sobre todo si se trata de un sistema de interpretación simultánea, lo que se llaman, ¿no es cierto?, los sistemas lead notes, en donde va apareciendo lo que dice el tribunal o una parte o un testigo de manera prácticamente simultánea durante el desarrollo de la audiencia, que eso se pueda ir mostrando por una pantalla a medida que se desarrolla la audiencia, de modo que cada uno de los miembros, ¿no es cierto?, pueda acceder a ella. Generalmente se busca crear otra pantalla distinta de la pantalla principal de la plataforma virtual para ello, porque en la plataforma principal generalmente se van a utilizar o bien ese espacio para presentaciones de PowerPoint de las partes y sus abogados, o para la exhibición de documentos que se le quieren mostrar a algún testigo, a algún experto, con el objeto de llevar adelante un interrogatorio, un cross-examination o un redirect, en que un abogado se quiere valer de cierta documentación para poder explorar, ¿no es cierto?, un determinado tema con un testigo o con un experto. En quinto lugar, y en línea con lo que le acabo de decir, es importante también, como abogados, estar seguros que el interrogatorio de testigos y de parte y que el desarrollo de alegatos se va a poder desarrollar adecuadamente. Y aquí hay dos claves. Lo primero, evidentemente, es asegurar en el caso de los alegatos que si el abogado se va a valer de una determinada presentación, generalmente en el formato PowerPoint, que esa presentación ya esté abierta, que esa presentación
en general, ¿no es cierto?, se pide por parte del tribunal que se haya compartido antes con el tribunal y con la contraparte, de modo que la puedan tener al momento en que se inicie el alegato, y sobre todo que esa presentación pueda ser exhibida durante el desarrollo del alegato, si esa es la intención del abogado, evidentemente. Y para eso hay que tener la presentación abierta en algún formato que se pueda exhibir a través de la pantalla que se habilita en la plataforma virtual. Y tratándose de testigos y expertos, ya me ha tocado a mí participar en 2 audiencias, una en marzo y otra ahora, hace algunos días en mayo, en que tuve que interrogar a testigos y a un experto en particular a través de una plataforma virtual, en este caso utilizamos Zoom, y es muy, muy importante poder tener de alguna manera un archivo con toda la documentación que uno tiene previsto eventualmente exhibir a ese testigo o experto, ya lista para que esa documentación pueda ir siendo mostrada y compartida durante el desarrollo del interrogatorio. Del mismo modo que se podría compartir, ¿no es cierto?, una presentación PowerPoint, como les decía hace algunos momentos. Aquí yo me atrevería a decir que la clave desde un punto de vista pragmático es la mayor eficiencia posible. Si uno en una audiencia física tenía previsto quizás destinar 4 horas a un experto y exhibirle decenas de documentos, en una audiencia virtual va a tener que hacer un ejercicio muy riguroso selectivo de eficiencia de cuáles son efectivamente los documentos que son claves para el interrogatorio y que necesariamente se tienen que exhibir, sobre todo si uno no obtiene las respuestas que espera del testigo del experto. Y por eso que al inicio de mi presentación yo decía que creo que al final, si algo bueno se puede sacar de esta pandemia, es que nos va a obligar a nosotros como abogados a ser más eficientes, a poder ser más selectivos en el ejercicio de interrogatorio que hacemos. Y eso también en definitiva va a redundar en un beneficio para la comprensión que tenga el tribunal arbitral del caso y en definitiva para la conducción del caso en sí. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el ejercicio de interrogatorio por medios virtuales no es igual que el ejercicio de interrogatorio presencial o físico. En el ejercicio de interrogatorio presencial o físico hay una inmediatez mucho mayor, el abogado puede estar prácticamente encima del testigo o del experto, casi dejarlo sin respiro, ¿no es cierto? Atacándolo o bombardeándolo con una pregunta tras otra, y esa misma dinámica, esa misma tensión no se produce en una audiencia virtual, porque hay una cierta cadencia, una cierta pausa que impide, ¿no es cierto?, en aras de que todos los participantes de la audiencia virtual puedan seguir adecuadamente la audiencia, que el abogado adopte ese tipo de conducta, en que esa pausa prácticamente es muy, muy, muy rápida, muy vertiginosa, y por lo mismo los tiempos que se toman para los interrogatorios son distintos. Si a eso se suma que la exhibición de un documento evidentemente no es igual por medios virtuales que por medios físicos, en el caso, y a varios, me imagino de los que estamos aquí presentes, nos ha pasado de una audiencia física o presencial, si el testigo empieza a decir es que no veo el párrafo que me está diciendo o no encuentro la página, se levanta alguien del equipo legal y le dice esta es la página y le pone el párrafo o se la exhibe, ¿no es cierto?, detallada, remarcada, destacada, para que evidentemente no pueda decir que no la ve o si lo dice que efectivamente como un testigo que está dando evasivas. Eso en una audiencia virtual no es igual, puede perfectamente ser que el testigo requiera más tiempo para situarse en el documento, para entender qué se le está preguntando, y por lo mismo el abogado tiene que hacer un ejercicio de paciencia y de prudencia en tratar de permitir que el testigo pueda entender qué es lo que se le pregunta, sobre la base de qué documento y sobre la base de qué pasaje específico o qué párrafo específico dentro de ese documento. Ese, evidentemente, es el gran desafío para nosotros los abogados, nos pican los dedos, ¿no es cierto?, de tratar de avanzar más rápido, pero eso es clave para que el tribunal pueda llevar la audiencia adelante sin que el día de mañana se hagan alegaciones de hostilidad con el testigo, de que no se le permitió contestar,
de que se vulneró, ¿no es cierto?, de alguna manera el derecho de una parte a que pudiera valerse de pruebas relevantes en una forma razonable. Entonces es muy importante tener ese tipo de consideraciones que es fácil olvidar cuando uno ya está de alguna manera en medio de la batalla, en la audiencia, peleando con objeciones, etcétera, y quiere ir rápido porque quiere hacer el punto y quiere pasar al otro testigo y le va quedando menos tiempo, y en definitiva eso implica una presión que hace que el abogado de alguna manera avance poniendo, ¿no es cierto?, estrés o presión en este tipo de conductas que el día de mañana podrían perjudicar la conducción de la audiencia por medios virtuales. Como último punto práctico sobre esto, es importante también asegurarse después de la audiencia que ambas partes envíen toda la documentación que han utilizado, sobre todo las presentaciones PowerPoint, si no lo han hecho antes. Generalmente la documentación que se les exhibe a los testigos y expertos es documentación que ya ha sido aportada al récord o al expediente, de modo que ahí no debería haber nada adicional que se envíe. Y sobre todo también para las deliberaciones del tribunal es perfectamente posible. Ya me ha tocado en un caso, y aquí veo a buenos amigos e ilustres árbitros, ¿no es cierto?, mexicanos, que estoy seguro que también han estado en esa situación de tener que realizar deliberaciones por medios virtuales. Si se puede llevar adelante una audiencia, evidentemente se puede llevar adelante una deliberación, y en ese sentido, alegaciones de un árbitro de que no pueden tener lugar las deliberaciones porque no hay posibilidad de reunión física, evidentemente no son de recibo. Hoy en día nadie puede discutir razonablemente que las deliberaciones para la preparación de una audiencia o para la preparación y redacción del laudo arbitral se pueden llevar de manera perfectamente adecuada a través de plataformas virtuales de comunicación. Yo me detendría aquí, Guillermo, y quizás, ¿no es cierto?, si es del caso, puedo aclarar algún punto adicional si hubiesen preguntas. Muchas gracias, Cristian. Pues creo que tenemos un tiempo para abrir alguna pregunta, comentario. Diana Cuevas, vicepresidenta de este comité de arbitraje, si tienes alguna pregunta por ahí que esté, digamos, en espera. Sí, tenemos una pregunta de Rodrigo, bueno, realmente dos, de Rodrigo Zamora. No se escucha, me parece. Ahí está. Ah. Ya, perdón, adelante, Diana. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Ok, tenemos a Rodrigo Zamora, que quiere hacer dos preguntas, primeramente a Anne-Marie y después a Christian. Rodrigo, si quieres tomar la palabra y le abramos el micrófono, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy Adelante, bien, Rodrigo, sí. Hombre, gracias. Buenos días a todos. Buenos días y gracias a Anne-Marie y a Cristian por estas interesantísimas exposiciones y a Guillermo, a Laura y a la CCI por organizarlo. Yo quería aprovechar que tenemos a estos dos buenos amigos como expositores para hacerle una pregunta a cada uno, si me permiten. Anne-Marie, en todos estos trabajos que se han estado realizando, guías, lineamientos, sugerencias de cómo desarrollar audiencias virtuales o en línea, una de las sugerencias que he leído en algunas ocasiones es la creación o la utilización de una nueva figura, que es el secretario tecnológico o el secretario en tecnología. Básicamente es un asistente del procedimiento, es un asistente del tribunal arbitral, pero también de las partes, para lograr unificar todos estos temas que tú de alguna manera adelantabas sobre plataformas, compatibilidad, etcétera, que por muchas razones obviamente a la gran mayoría de los abogados nos escapan. Entonces, en cuanto a saber si habías escuchado esto o cómo has visto en la Cámara de Comercio y en los casos en los que te ha tocado participar el desarrollo de este proceso para no tener a muchas personas, cada quien con su asistente en tecnología, y tratar de unificar este esfuerzo. Y
para Cristian, que de nuevo muchas gracias por acompañarnos hoy, ¿considerarías en la época post-COVID, que será, esperemos, no muy lejana, ante una propuesta de un tribunal arbitral para que la audiencia se celebre en línea, si una de las partes se opone sin una verdadera y justificada razón, simplemente porque quiere tener su audiencia presencial, eso obviamente podrá tener dos consecuencias. Uno, aumentará los costos en que incurrirán las partes en viajes, hospedajes, etcétera. Dos, dilatará muy probablemente la fecha de celebración de audiencia, porque entonces hay que hacer una serie de preparativos adicionales. Mi pregunta sería si tú consideras, de nuevo, en un supuesto en el que no hubiera ninguna razón específica, ningún tema de salud, ninguna prohibición para salir de un país, simplemente yo quiero mi audiencia presencial, si crees que eso puede ser interpretado por un tribunal arbitral como un acto de mala fe procesal y eso pudiese ser considerado al emitir la decisión de los costos del arbitraje al final del caso. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Muy bien. Rodrigo, en relación con tu pregunta, pues justamente esto es tan relevante para este tipo de casos que vamos a adelantar virtualmente, que la Corte lo contempla en su nota y hace referencia a dos posibilidades. O bien que las partes de común acuerdo designen un perito en IT, en tecnología de la información, o bien que el tribunal designe un experto en IT que va a asesorar al tribunal y al procedimiento en este caso, porque la Corte en su nota también prevé la posibilidad de que no haya acuerdos entre las partes, por ejemplo, en la plataforma que se va a utilizar, en las medidas de seguridad que se van a adoptar, y en ese caso lo que establece y ya está en el segundo anexo sobre las cláusulas, sobre los formatos de cláusulas que sugiere la Corte, la posibilidad de que no haya este acuerdo. Entonces se establecen unos términos para que cada parte proponga cuál es su alternativa tecnológica y el tribunal tendrá que decidir. Por supuesto, no se espera que el tribunal tenga el expertise técnico, pero sí deberá asesorarse entonces, como te decía, o por un experto nombrado por el tribunal para esto o por el experto que las partes hayan nombrado para definir estos temas técnicos. De manera que esto es a lo que hace referencia la nota y será definitivo para este tipo de procesos. Una asesoría en el tema virtual. Sí, Rodrigo, bueno, primero gusto de saludarte, aunque sea por medio remoto, pero siempre es bueno, ¿no es cierto?, vernos y estar en contacto. Y te agradezco por la pregunta, que es muy interesante en realidad porque implica hasta qué extremo vamos a llevar este cambio de paradigma. O sea, este va a ser un cambio de paradigma real en el sentido que la regla general a partir de ahora va a ser la audiencia virtual y la excepción va a ser la audiencia física, o no va a llegar a ese punto y más bien es una medida transitoria y siempre, ¿no es cierto?, la regla por excelencia va a ser la audiencia presencial y física, aunque ello implique organización logística de viajes, costos asociados a transporte y alojamiento, sobre todo si se trata de árbitros y de partes que se mueven de un lugar al lugar en donde se va a llevar a cabo la audiencia. Eso, evidentemente, yo no soy adivino y no tengo la respuesta de cuál va a ser el desarrollo, pero sí me atrevería a decir que si en una época post-COVID, que es la premisa que tú planteas, en una época en que se supera los problemas de distanciamiento social o los inconvenientes o limitaciones, como lo quieran llamar, los problemas de concurrencia de muchas personas en una sala cerrada, de viajes, ¿no es cierto?, de accesibilidad, yo creo que la regla va a seguir siendo la de privilegiar audiencias físicas. Y eso es porque la audiencia física al final permite solventar una serie de problemas que en el contexto de una audiencia virtual puede ser complejo de solventar si se cae la conexión, si un testigo recurrentemente presenta evasivas, si no se le puede mostrar el documento, en fin, problemas tecnológicos, si se le pudiese llamar,
que de alguna manera uno evita teniendo una audiencia presencial. Y también está todavía en nosotros los abogados, se podría llamar hábito o deformación de que el principio de inmediación o inmediatez, ¿no es cierto?, del tribunal se traduce en una presencia física. El tribunal está reunido físicamente con las partes y puede resolver las incidencias y puede dar instrucciones y puede guiar el desarrollo de la audiencia. Personalmente yo no creo que eso cambie por medios virtuales. Yo creo que se puede cumplir con todos esos objetivos en el contexto de una audiencia virtual. Pero si evidentemente, tal como se formula en tu pregunta, el contexto es el de una parte que se opone a tener una audiencia virtual, pero que no se opone en cambio a tener una audiencia real, una audiencia presencial, y de hecho, de alguna manera se aferra a esa opción en lugar de una virtual, sobre pretexto de que una audiencia virtual, ¿no es cierto?, vulneraría algún tipo de derecho que podría poner en riesgo la conducción del arbitraje. Yo me inclinaría a pensar que la gran mayoría de los tribunales, en ese caso, en lugar de llevar a cabo una audiencia virtual con la negativa de esa parte o sin la participación de esa parte, preferiría tener una audiencia presencial. Ahora, dicho eso, si hay consideraciones de costos que pueden ser sensibles, y lo serán, me imagino, todavía más después de esta pandemia, evidentemente eso también el tribunal lo tiene que tener en consideración. Si, por ejemplo, hay que examinar a un testigo y luego hay alegatos de clausura o antes hay alegatos de apertura y la audiencia tenía previsto desarrollarse por 2 días y hay un tribunal que está compuesto por un francés, un americano y un mexicano, y la sede es Querétaro o Ciudad de México, evidentemente que ahí sí entran en juego consideraciones como los costos, ¿no es cierto? Movilizar a toda esa gente para una audiencia de 1 día y medio puede no tener mucho sentido, sobre todo con las tecnologías que tenemos ahora para llevar adelante audiencias virtuales. Y ahí sí puede ser un poco más sensible. Ahí sí puede ser más sensible en el sentido que el tribunal podría perfectamente decir, mira, está bien que la regla sea la audiencia presencial, pero dadas las circunstancias de este caso y de esta audiencia, realmente, y dado el desarrollo de las tecnologías que nos permiten tener audiencias por medios virtuales, realmente no se justifica asumir ese tipo de costos. Y de asumirlo, podría eventualmente haber una consideración sobre la distribución de los costos del arbitraje cuando el tribunal dicte la sentencia arbitral o el laudo arbitral, si la parte perseveró en que la audiencia tuviese que llevarse adelante por medios presenciales y el tribunal no tuvo más opción o más remedio que hacerlo de ese modo. Retomando, para complementar lo que dice Cristian, la Corte en la nota prevé la posibilidad de adoptar la decisión en contra de la opinión de una de las partes de llevar a cabo la audiencia, pero hace énfasis en que el tribunal, como lo ha dicho Cristian, debe revisar la normatividad aplicable para no poner en peligro la validez del laudo ni del procedimiento. Eso simplemente quería agregar que la Corte prevé la posibilidad de que el tribunal tome la decisión en contra de la voluntad de una de las partes o no habiendo obtenido el acuerdo de las partes para la realización de la audiencia. Lo otro que quería agregar en relación con la pregunta que amablemente me formuló Rodrigo es que lo de la tecnología termina siendo pues un tema complejo a tal punto que en la nota la Corte prevé la posibilidad de que las partes y el tribunal acuerden unas sesiones de tutoriales para que se puedan familiarizar con la tecnología que será utilizada en la audiencia. Pero adicionalmente recomienda y de alguna manera exige 2 ensayos de la audiencia con por lo menos 1 mes de anticipación a la realización de la misma para asegurarse de que los participantes realmente saben cómo van a poder desarrollar o atender esta situación, y establece que uno de los ensayos debe ser el día antes de la realización de la audiencia. De manera que hay un énfasis importante en el compromiso tanto del tribunal como de las partes, como de los que van a participar en la audiencia, puede ser como a nivel de expertos, de familiarizarse con un tema
que por nuestra profesión no necesariamente tenemos que conocer y no necesariamente nos tiene que gustar. De manera que esto sí creo que llegó para quedarse, la necesidad de que todos agudicemos nuestras fortalezas, como lo mencionaba un colega, Andrés Hanna, en un reciente evento sobre el desarrollo del arbitraje internacional en tiempos de COVID. Definitivamente vamos a tener que agudizar todas nuestras, todo nuestro potencial, tanto en el tema jurídico, porque va a exigir un análisis y un conocimiento del expediente al milímetro, porque de alguna manera como abogados de parte, pues había un equipo y cada participante del equipo conocía una parte muy bien del proceso y en determinado momento podía empezar a actuar. Acá va a ser además mucho más evidente cuando el árbitro no conozca el expediente virtual, porque ya no podrá simplemente hacerle una pregunta al presidente del tribunal, porque todo esto va a estar en evidencia, todos vamos a estar en pantalla, todos vamos a estar expuestos y a mí me parece que el esfuerzo va a ser mucho mayor y vamos a tener una exigencia desde el punto de vista técnico y jurídico muy grande. Muchas gracias, Anne. Si gustan, tenemos un poco el tiempo encima. Si hay algún comentario o alguna aportación, podemos tomar la segunda ronda que viene más adelante. De momento, muchas gracias, Anne, Cristian y Rodrigo Zamora por su participación. En este momento pasamos a abordar nuestro siguiente tema, el arbitraje institucional y la experiencia latinoamericana de países del arbitraje. Desde luego, en este tema será muy importante la aportación de los expositores que tenemos el día de hoy, sus experiencias al respecto, como lugares sede del arbitraje. En nuestro caso, me parece que todo el foro mexicano coincide en mencionar que México tiene una larga trayectoria en materia de arbitraje internacional y ha ido consolidando la práctica del arbitraje comercial. Nuestro país es una sede arbitral atractiva por muchas razones, entre otras por tener un marco jurídico sólido, una judicatura cada vez más capacitada en la asistencia y auxilio del arbitraje, una situación geográfica envidiable, estratégica y mejorable, un foro además más conocedor todavía del arbitraje, lo cual desde luego se logra con estos grupos de trabajo que forma la ICC, los comités regionales que han contribuido a que el arbitraje, pues el conocimiento y práctica se desarrolle. Por todo ello, actualmente México es una de las sedes arbitrales más importantes y sólidas en los países latinoamericanos. Desde luego, en nuestro país la ley arbitral pues es perfectible pues como en todas las jurisdicciones pudieran existir medidas, inclusive que comúnmente llamamos antiarbitraje, muchas veces provocadas por los litigantes, pero siguen siendo casos aislados que nos dejan un aprendizaje de lo que no debe ser, pero en términos generales funciona el arbitraje en nuestro país y como sede en nuestro país es cada vez más recurrente. Ahora, para platicarnos un poco acerca de la experiencia latinoamericana como países como sede del arbitraje, primero quisiera cederle nuevamente la voz a Cristian Conejero para que nos dé su aportación en este sentido. Adelante nuevamente, Cristian. Sí, muchas gracias, Guillermo. En realidad, en aras del tiempo, voy a ir a lo esencial de la importancia de la sede, porque además aquí hay practicantes que ya tienen una experiencia y un recorrido en el mundo del arbitraje, muchos de ellos, y por lo tanto entienden la connotación y el rol que cumple la sede, pero sí me atrevería a poner énfasis en que tratándose de la sede del arbitraje, es un elemento que por un lado tiene que reunir ciertos requisitos o consideraciones prácticas y por otro lado ciertos requisitos o consideraciones jurídicas. Y dentro de las consideraciones prácticas, es muy importante que se trate de un lugar que se pueda percibir como un lugar neutral dentro de todo, salvo, ¿no es cierto?, situaciones en las que una parte tiene un poder negociador tan potente o tan fuerte que impone, ¿no es cierto?, su foro natural,
En general, la sede trata de satisfacer esa idea de neutralidad, tratándose de las partes y su nacionalidad en un contrato internacional. También es importante que cumpla con ciertas condiciones de accesibilidad, es decir, que no sea, ¿no es cierto?, un viaje de aventura el poder llegar a la sede, sino que hayan viajes de negocio recurrentes, que hayan varias opciones de vuelos con distintas líneas aéreas durante distintos usos horarios o rangos del día. También es muy importante. También es importante que para el desarrollo de la audiencia, sobre todo tratándose de audiencias físicas, esa sede cumpla con condiciones mínimas de hospedaje, ¿no es cierto?, que haya de alguna manera una industria hotelera desarrollada, que tenga salas de reuniones, que en esas salas de reuniones se pueda incorporar toda la tecnología mínima o necesaria para llevar adelante la audiencia, y por último que existan servicios auxiliares de apoyo al desarrollo de la audiencia. Por ejemplo, ¿no es cierto?, call reporters o taquígrafos, personas que se encargan de dejar, ¿no es cierto?, constancia de lo que ocurre en la audiencia, intérpretes o traductores que tienen por objeto, ¿no es cierto?, traducir lo que dice un testigo en una lengua o idioma distinta de la lengua del arbitraje. Y otro tipo de servicios de apoyo, ¿no es cierto?, servicios de catering, etc. Eso es por el lado práctico. Por el lado jurídico, luego yo me atrevería a decir que las consideraciones son más relevantes. No hay que olvidar que la sede del arbitraje es lo que se llama, desde un punto de vista conceptual, la jurisdicción primaria. Es la jurisdicción que va a imprimir o poner el sello de la nacionalidad al laudo que se dicte. Si yo tengo un arbitraje cuya sede es, ¿no es cierto?, como decía antes, Querétaro, en ese caso, ¿no es cierto?, ese arbitraje va a dar pie a un laudo arbitral que se va a dictar en México y específicamente en Querétaro, y eso para efectos de ejecución de ese laudo en otras jurisdicciones extranjeras es relevante, y también para efectos de activar los recursos que puedan intentarse en contra de ese laudo arbitral. Así también como para poder definir cuáles son los tribunales competentes en materia de apoyo y en materia de control de ese procedimiento arbitral. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente es muy importante la sede, porque la sede tiñe de alguna manera de nacionalidad a un procedimiento arbitral, y eso lo acompaña desde su inicio hasta su fin, hasta que ese laudo o bien se ejecute, o tanto en esa misma jurisdicción, como llamábamos antes jurisdicción primaria, como en otra jurisdicción distinta, que es lo que sería una jurisdicción secundaria. Y en ese sentido es muy importante, para que un lugar se pueda apreciar de ser una buena sede, primero que tenga una buena ley de arbitraje, una ley amigable, una ley favorable al arbitraje, una ley que apoye el arbitraje. Aquí no hay que reinventar la rueda. Hay leyes modelos de arbitraje que ha implementado UNCITRAL o NUDMI. México, de hecho, fue un país pionero. Si no me equivoco, aquí hablo bajo el control de muchos abogados mexicanos. A principios de los 90, por ahí por el 93, incorporó la ley modelo UNCITRAL a su código de comercio, y fue realmente un pionero. Fue el primer país en toda Latinoamérica en implementar una ley moderna de arbitraje. Y luego de eso le han seguido numerosos países. En la región ya cuentan 17 países que han replicado de manera literal la ley modelo, o al menos han basado, ¿no es cierto?, su ley de arbitraje en gran medida en el texto de la ley modelo. Eso es clave, ese es el punto de partida. Sin una ley favorable al arbitraje es imposible poder de alguna manera vender u ofrecer un determinado lugar como una sede adecuada para el desarrollo de un arbitraje. Pero luego se van sumando otros, ¿no es cierto?, layers, otros niveles que hacen que esa sede sea más atractiva. Un segundo nivel, evidentemente, es la aproximación de la judicatura, del Poder Judicial. Y eso se deja ver o se trasluce en las decisiones que adopta la judicatura. Son decisiones favorables al arbitraje, son decisiones que le ponen cortapisas al arbitraje, que lo complican, que lo hacen difícil, que hacen que ciertas disputas que naturalmente deberían haber sido resueltas por el árbitro terminan siendo ventiladas y resueltas en un foro judicial,
Ese es el tipo de preguntas que uno como abogado debe hacerse al momento de determinar si esa sede es conveniente o es recomendable o no. Y en tercer lugar, evidentemente, como parte de esta suerte de ecosistema favorable al arbitraje, es muy importante también cómo o qué tan desarrollado está el mercado legal, qué tan desarrollado, qué tan sofisticados son los abogados, qué tanto conocimiento tienen del arbitraje, cómo se comportan, ¿no es cierto?, en la conducción de los arbitrajes. Son abogados que por deformación buscan judicializar el arbitraje y sacar la disputa de los árbitros para ponerla en manos de un juez, o son abogados que realmente entendieron que el arbitraje ya llegó para instalarse, que es un mecanismo complementario a la judicatura, sobre todo para ciertas disputas de orden comercial, y que en esa tesitura, ¿no es cierto?, buscan privilegiar ese foro natural como el foro adecuado para llevar adelante sus disputas y para resolverlas. Y por lo mismo, de buena fe, intentan, hasta donde sea posible, tratar de lograr acuerdos, tratar de avanzar, tratar de que el arbitraje se conduzca sin mayores contratiempos. Eso es clave al final también, y eso explica por qué en todas las grandes sedes, las sedes famosas de arbitraje, detrás de una buena ley y detrás de una buena judicatura hay muy buenos abogados, abogados que entienden muy bien cómo se tiene que conducir un arbitraje. Piensen en París, piensen en Nueva York, que son mercados en los que hay muchos abogados que intervienen de manera recurrente en arbitraje y que lo hacen, ¿no es cierto?, de una manera muy sofisticada y de una manera muy, muy experimentada. Partiendo de estas consideraciones, evidentemente el panorama en América Latina es muy distinto al que era hace 20 años. Yo siempre cuento la anécdota que en el 2002, hace 18 años, estaba haciendo un máster de Derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York, un LLM, y estaba escribiendo mi tesis sobre arbitraje comercial internacional en América Latina, y cuando le fui a plantear que quería hacer mi tesis al profesor de arbitraje, que era un holandés americano, que en paz descanse, falleció, que se llamaba Hans Smith, él me dijo, arbitration in Latin America, that will never exist, me dijo, eso jamás existirá. O sea, estás perdiendo tu tiempo. Un poco eso fue como, ¿para qué vas a escribir sobre esto? Si esto es una utopía, es algo totalmente, es una quimera, ¿no es cierto? No pienses que el arbitraje va a ser algo que va a llegar a desarrollarse en América Latina. Y con algo de razón, no mucho, pero algo de razón, sobre todo situado 18 años atrás, uno podría pensar eso, sobre todo mirando los informes que en ese momento o poco tiempo después se emitían por el Banco Mundial sobre el estado de las leyes de arbitraje y de métodos alternos o alternativos de solución de conflictos, sobre, de alguna manera, todos los problemas que todos conocemos asociados a la judicatura en muchos de nuestros países, desde corrupción, falta de transparencia, tráfico de influencias, demoras, faltas de especialización. Aquí podríamos, ¿no es cierto?, tener todo un Zoom, una sesión de Zoom solo enfocado en eso. Pero afortunadamente el tiempo demostró que este profesor estaba equivocado. Y estaba equivocado porque, de hecho, si hay alguna región del mundo en donde el arbitraje ha demostrado ser útil, es América Latina, precisamente porque es un complemento muy, muy útil, muy valioso, frente a las limitaciones y a las carencias que muchas veces sufren nuestras propias judicaturas. Y en ese sentido, y volviendo al punto que me preguntaba, Guillermo, que es el de la sede, yo creo que ha habido un avance enorme en el desarrollo de sedes latinoamericanas como sedes adecuadas de arbitraje. México es un gran ejemplo. Yo creo, y aquí quizás luego para la discusión, expertos que veo aquí varios, no más la situación con los recursos de amparo y con las acciones de responsabilidad contra los árbitros, pero hasta donde entiendo eso está bastante resuelto o al menos reconducido. Ya no son los tiempos en que árbitros europeos no querían arbitrar en México porque se exponían a una demanda de daños millonaria por una eventual nulidad de un laudo. Por otro lado, es un país que ya tiene, como decía antes, casi 30 años de experiencia en aplicación de la ley modelo, y eso lo hace evidentemente un pionero en cuanto a cómo se tienen que aplicar las distintas disposiciones de esa ley. Pero a partir de México hay varios otros ejemplos de éxito. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, tomando como eje, y aquí Ann seguramente podrá aportar la visión de Colombia,
los países de la Alianza del Pacífico son todos un buen ejemplo de cómo se pueden desarrollar sedes adecuadas de arbitraje. Colombia con Bogotá y también en alguna medida con Medellín, Perú con Lima. Ahí hay dos centros muy potentes que son la CCL, la Corte, el Centro de Comercio de Lima, que tiene su propia Corte de Arbitraje y Mediación, o Centro de Arbitraje y Mediación, y en Santiago el CAMP Santiago, que también es que tiene numerosos casos, más de 500 casos al año de arbitraje comercial, y eso evidentemente ha venido acompañado de un fenómeno de apoyo por parte de la judicatura y de mayor desarrollo, mayor conocimiento, mayor expertise de los abogados locales. Entonces nos encontramos utilizando de nuevo la referencia a este ecosistema, en un ecosistema totalmente distinto al que teníamos hace 20 años. Y luego, claro, evidentemente siempre van a haber sedes que por excelencia serán sedes de arbitraje internacionales, como puede ser París, Nueva York, Londres, tratándose de Asia, Hong Kong, Singapur, Seúl, pero en definitiva, junto con esas sedes también se van a ir desarrollando sedes locales y sedes regionales que se van a ir potenciando, como las que acababa de mencionar, en particular en el contexto latinoamericano. Y me detendría aquí, Guillermo, para permitir, si a alguno le interesa algún tipo de intercambio sobre este tipo de consideraciones. Sí, a mí me gustaría, antes que nada, preguntarle a Ané si tiene algún comentario al respecto, alguna aportación. Ané, por favor. Gracias, Guillermo. Pues tomando lo que había dicho Cristian, un aspecto fundamental de la determinación de la sede es la posibilidad de que un laudo sea anulado o no. Digamos, si las causales de anulación contempladas en la ley de la sede concuerdan con los estándares internacionales. Y a este respecto se generó un debate en alguna época sobre si era más conveniente que la legislación local previera que no había recurso alguno frente a un laudo arbitral, y la experiencia internacional condujo a demostrar que las legislaciones que prohibían cualquier recurso contra el laudo habían conducido a que esos países no fueran escogidos por las partes como sede, porque de alguna manera se quiere algún tipo de control. Entonces, el problema está en qué tanto quieren o quisieran las partes que su laudo pudiera verse eventualmente anulado por la ley de la sede, pues por las causales contempladas en la ley de la sede. En este caso, quiero referirme a Colombia porque, tal como ustedes lo han mencionado, México, por ejemplo, ha hecho un adelanto impresionante al reconocer y establecer que el recurso de amparo no procede contra laudos arbitrales internacionales, y esto es bien importante. En el caso de Colombia tenemos el tema de la acción de tutela, que la comunidad arbitral hubiera querido que quedara absolutamente descartada respecto de los laudos arbitrales internacionales. Sin embargo, tenemos una decisión reciente de la Corte Constitucional en la que, si bien no anuló el laudo que se había sometido al recurso de tutela, que tiene algún parecido con el recurso de amparo, consideró que sí es procedente la tutela, pero la ventaja para quienes trabajan en arbitraje es que la posibilidad de que proceda una anulación por vía tutela es absolutamente excepcional. De manera que podría considerarse como una garantía, porque solamente frente a una violación aberrante, grosera, gravísima al debido proceso dentro de un laudo, podrá este ser anulado por vía de tutela. Ahora, en cuanto a la reciente decisión del Consejo de Estado que anula un laudo internacional, la causa por la cual se anula el laudo es porque el Consejo de Estado concluye que el tribunal vulneró, violó, no acogió lo claramente acordado por las partes. Entonces, si desde algún punto de vista podría considerarse que es Colombia inconveniente porque ahí se anulan laudos, desde otro punto de vista, pues habría que considerar por qué se anula un laudo, y si para las partes esto, el hecho de que haya una jurisdicción muy comprometida
con la defensa de la igualdad de las partes y del debido proceso, se torna más bien en una garantía que hace deseable acudir a esta sede. Es un poco la referencia en relación con Colombia y excúsenme la promoción. Muchas gracias, Ané. Diana, si tienes alguna pregunta por ahí pendiente, y si no, bueno, pues pasamos a la segunda ronda entonces. Sí, no, muchísimas gracias Anne-Marie y Christian por este otro segmento. Tenemos a Carlos Loperena que quiere hacer una intervención. Por favor, Carlos. Gracias, Diana. Más que una pregunta, Cristian, es, bueno, además de felicitarlos ambos, les quiero decir que fue exactamente en julio de 93 nuestra ley modelo de UNCITRAL incorporada al Código de Comercio Mexicano, así que va a cumplir 17 años el mes próximo. Y segundo, no solo la ley está funcionando cada vez mejor en México, sino yo considero que la judicatura ha tenido grandes avances. Por ahí tenemos un caso que es como un negrito en el arroz que pasó en Sonora hace poco tiempo, pero acabó remediado a pesar de muchas trabas que un tribunal local puso. Los tribunales federales están siendo una gran garantía. Hay un precedente muy interesante de la Suprema Corte de Justicia que da unos lineamientos muy positivos para la ejecución y reconocimiento de laudos, negando nulidad de un laudo que había pedido una empresa paraestatal y no lo logró, y otros interesantes precedentes que aunque no se publican, son dictados por jueces, sobre todo jueces federales, que han entendido muy bien el arbitraje y son el respaldo para el arbitraje en México. Eso nos hace ser mejor sede cada vez, lo cual me da mucho gusto. Los tribunales colegiados también han estado rechazando, que son los tribunales federales que revisan las resoluciones de los jueces de distrito, han estado rechazando que el árbitro sea autoridad. Por tanto, esa sombra del amparo que pudiera entrar al fondo de los laudos ha desaparecido en México. Pues no puedo decir al 100% porque los criterios judiciales pueden ser cambiantes en algunas jurisdicciones o lugares del país, pero en general yo creo que es muy positivo. Nada más ese comentario quería hacer como propaganda positiva para mi país. Diana, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? No sé si tenemos tiempo para hacer otra pequeña pregunta a Christian. Y la pregunta es, ¿quién debería establecer los protocolos que se señalan para la atención de los arbitrajes a través de los medios remotos? Por decir, la ICC, el Tribunal Arbitral, las partes. Sí, muchas gracias, Diana. Como explicaba Anne en su presentación, la clave aquí es tratar de lograr un consenso, que no sea una imposición de alguien en particular, sino que sea la convergencia de las voluntades de los distintos participantes en el arbitraje. Y por participantes me refiero fundamentalmente a tribunal arbitral y aparte. La ICC como órgano que administra, supervisa el arbitraje, no tiene una incidencia o un poder de decisión directo en cada arbitraje, sí puede influenciar muchísimo y de hecho lo hace tanto a través de protocolos o de notas como la que nos describió Anne, como también a través de una guía práctica en cada caso. En cada caso la CCI ofrece un canal directo, es una especie de hotline en que uno puede llamar, ¿no es cierto? Y te van aclarando dudas y te van guiando y te van ayudando y te cuentan cuáles han sido las prácticas que se ha hecho en otros casos, y en ese sentido no hay que menospreciar ese aporte que hace la ICC como institución, pero al final del día, el modo en que se va a llevar el arbitraje por medios remotos es algo de incumbencia del tribunal arbitral y de las partes. Y en ese sentido, lo ideal sería con partes que están actuando de buena fe y con un ánimo cooperativo, que se pongan de acuerdo en cómo se llevará adelante ese arbitraje por medios virtuales y el tribunal prácticamente no tenga casi que intervenir, salvo que sea evidentemente un acuerdo sumamente exótico, extraño o inusual, y el tribunal tenga que poner alguna nota de sentido, pero en la gran generalidad de los casos, con partes de buena fe y con un mínimo sentido común, lo que ocurre en la práctica es que las partes van a llegar con una propuesta o una solución al tribunal arbitral. Ahora, si eso no ocurriese, si las partes no pudiesen llegar a un acuerdo porque una, por razones deliberadas o incluso de buena fe, ¿no es cierto?, no quiere consentir en algunos puntos con la otra,
ahí no va a quedar más remedio que sea el propio tribunal arbitral el que resuelva y el que imponga las reglas a través de o en virtud de las cuales se vaya adelante la audiencia. Entonces esa es un poco la secuencia lógica. Primero partes en conjunto con el tribunal, y segundo, si las partes no llegan a acuerdo, entonces el tribunal tiene que resolver el punto en virtud del poder que le asiste para conducir el arbitraje y específicamente la audiencia. Súper. Muy bien, muchas gracias, Christian. ¿Alguna otra pregunta, comentario final? No, me parece que no. Bueno, pues les agradezco enormemente, Anne, Marie Murlet. Discúlpame, Guillermo, tenemos una manita levantada de René Irra. Adelante, perdóname, René, por favor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y muchas gracias a María y Cristian por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta relacionada con firma electrónica. Hace unas semanas me tocó participar en un tribunal con sede en Quito y una parte estatal, en donde nos enfrentamos a decidir si podíamos o no firmar el laudo de manera electrónica. No había una norma específica que lo habilitara y tuvimos que pedir el consentimiento de las partes. Después vino un acuerdo del Consejo de la Judicatura y nos facilitó las cosas. Pero quería preguntarles, en su experiencia, si se han enfrentado a este tema y en sus jurisdicciones, si está regulado y si no, qué problemáticas podría enfrentar esta situación y si podría abrir un capítulo nuevo de discusión sobre validez del laudo. Muchas gracias. Anne, no sé si quieres comenzar tú. Bueno, brevemente en relación con qué es lo que tenemos en la legislación en Colombia. Nuestra ley de arbitraje es una ley dualista, es de la ley 1563 del año 2012, y en su parte internacional sigue muy cerca la ley modelo de UNCITRAL, de manera que podemos decir que es una ley favorable al arbitraje, pero aún en la legislación, en el arbitraje nacional, la ley toda ella prevé la posibilidad de notificar electrónicamente y llevar a cabo audiencias por videoconferencia. De manera que si la norma prevé esta posibilidad, no se ve posible que se rechace o se quite validez a una decisión por ser firmada de manera electrónica. Esto en relación con la legislación nacional. Ahora bien, en punto de los laudos CCI, en la nota se hace referencia a que la CCI se cuida para que su laudo no vaya a ser en lo posible anulado y que no vaya a ser esta una causal de anulación. De manera que la CCI, a pesar de las circunstancias que estamos actuales, solamente si hay una imposibilidad absoluta de firmar el laudo en original, en ese caso se comunica con las partes para obtener la autorización de las partes para una firma electrónica, pero en lo posible quiere todavía un laudo firmado en original, simplemente para evitar cualquier riesgo de anulación o de imposibilidad de ejecución del laudo por ese motivo. Eso es lo que yo tendría para agregar en el punto. Yo no tengo nada más que agregar con la respuesta de Anne. Perfecto. Nuevamente me parece, no sé si ya hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, Laurita, Diana. No, por mi parte ya no tengo perfecto. ningún manitas levantadas. Ya no. Perfecto. Perfecto, pues les agradezco Anne Marie Murlet y Cristian Conejero su presencia, de verdad sus aportaciones fueron muy interesantes, muy enriquecedoras. Y bueno, pues esperemos vernos pronto. Para poder cerrar la sesión del día de hoy, quisiera cederle la palabra a Samuel Villazón, vicepresidente de este comité, para que simplemente nos dé digamos, las actividades que tenemos enfrente. Adelante, Samuel. Muchas gracias, Guillermo. Miren, tenemos el viernes 5 de junio de esta misma semana la sesión de arbitraje de Jalisco, donde se hablará de el tema de fuerza mayor.
También tenemos la Asamblea General de Socios a participar el próximo 18 de junio. Y con respecto a nuestro comité de arbitraje Bajío, se propondrá para el siguiente comité el tema de arbitraje deportivo y los mantendremos informados de los eventos de lanzamiento del Comité de Jóvenes Árbitros Bajío y de la Conferencia de Arbitraje Internacional que tenemos prevista para noviembre. Pero bueno, por este tema del COVID estamos esperando a confirmar algunos sedes y datos. Pero esos son los próximos eventos que tenemos. Perfecto. Pues si no hay algún comentario final, les agradecemos a todos su presencia y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a expositores y a audiencia. Gracias a todos. Saludos. Presentación. Hasta luego, gracias. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Ani. Gracias, Anne. Gracias. Cristian. Adiós. Bye. Bye.